Buenas, buenas. Aquí nuestro primer video de la serie X-Stories, aquí en el canal Historias Globales desde el Sur, donde estaremos compartiendo algunos análisis en torno a el cine, televisión, series, etcétera. Para el día de hoy, para este primer video, seleccionamos una franquicia que ha sido multimillonaria en los últimos, ha ganado miles de millones de dólares en los últimos años. Se trata de la franquicia de los Vengadores, Avengers, y que nos puede contar, nos puede dar pistas para comprender algunas cuestiones en torno a la historia de los Estados Unidos, a la historia mundial y a la situación geopolítica actual del planeta. Vamos simplemente a comenzar y para ello queremos compartir con ustedes. Hemos seleccionado dos fragmentos de dos de las inmensa cantidad de películas del universo cinematográfico de Marvel. En este caso son dos películas asociadas a la historia del Capitán América. La primera es Capitán América y el Soldado de Invierno. Para los que no la hayan visto, pues alerta de contenido de spoiler. Alerta de spoiler. De lo que se trata esta película es la segunda parte, la segunda entrega en la historia del Capitán América. Recordemos que el Capitán América es construido, es resultado de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un gran héroe por perseguir nazis. Para los que no han visto ninguna de estas películas, el primer Capitán América es antes de ser el Capitán América, es un joven sin ninguna cualidad física, sin ningún portento militar, sin capacidad alguna para enfrentarse a nadie, pero con una voluntad de servir a su país, de servir a Estados Unidos y enfrentar al mal, en este caso de enfrentar a los ejércitos de Hitler. Y ese Capitán América, antes de ser el Capitán América, siendo simplemente Steve Rogers, se presta para usar su cuerpo en unos experimentos que lo convierten en una superarma, ¿no? en un super soldado. El Capitán América en este sentido es una suerte de metáfora de las investigaciones que terminaron en la producción de la bomba atómica. El Capitán América es el equivalente metafórico a la bomba nuclear desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Y va a ser justamente el arma que va a permitir que militarmente puedan sostener su hegemonía por un buen tiempo. Pero el Capitán América es puesto en hibernación y despertado varias décadas después. Y esto es lo que esta es la historia que se cuenta en El Soldado de Invierno. Es decir, la historia de lo que ocurre después de que el Capitán América sale de su hibernación. ¿Qué queremos? Bueno, vamos a mostrar aquí una pequeña parte, esperando que YouTube no nos censure. Vamos a pegar una pequeña parte, un diálogo de la película Capitán América y el Soldado de Invierno, en el cual Nick Fury, quien es una suerte de director, coordinador de una agencia de inteligencia que opera bastante al margen de la ley, pues les está presentando el nuevo mundo, el mundo al que se despierta Steve Rogers. Y veamos lo que le dice y veamos la reacción de Steve Rogers. The satellites can read a terrorist's DNA before he steps outside his spider hole. We're going to neutralize a lot of threats before they even happen. Thought the punishment usually came after the crime. Aquí Nick Fury le dice que pueden detener, pueden neutralizar, que es el lenguaje eufemístico para no decir asesinar, a un potencial terrorista antes de que éste actúe. Y la respuesta que es de sentido común de Steve Rogers es, pero ¿y el castigo no era algo que venía después?
Es decir, no hay un debido proceso, no hay un juicio, no hay una presunción de inocencia. Y la respuesta de Nick Fury es: no podemos esperar tanto. Can't afford to wait that long. Who's we? After New York, I convinced the World Security Council we needed a quantum surge in threat analysis. For once, we're way ahead of the curve. By holding a gun to everyone on Earth and calling it protection. No solo no pueden esperar tanto, sino que ha logrado la aprobación del desarrollo de todo un programa armamentista que le permite poner en práctica lo que antes le ha dicho, para garantizar la seguridad de todos, para garantizar la seguridad del planeta. Y en este sentido, Capitán América continúa, a mi modo de ver, muy desde el sentido común también, planteando, bueno, sí, esto lo vas a hacer, pero lo vas a hacer apuntando, bueno, vas a garantizar la seguridad, pero vas a garantizar la seguridad del mundo apuntando un arma a toda la Tierra, y a eso es lo que llamas protección. Es decir, lo que es una amenaza al mundo, tú lo llamas protección. You know, I read those SSR files. Greatest Generation? You guys did some nasty stuff. Yeah. We compromised, sometimes in ways that made us not sleep so well. But we did it so that people could be free. La respuesta a esta interpelación que hace Steve Rogers es, bueno, vale, me realizas un juicio moral sobre las implicaciones que tiene que yo ponga una gran arma apuntando a todo el planeta. Pero, digamos, tú no eres quien para decirme esto, porque he revisado los expedientes tu expediente y el expediente de tu unidad, y realmente hicieron cosas durante la guerra de la cual uno no debe sentirse orgulloso. Y aquí viene una respuesta interesante de Capitán América, que luego va a ser interesante para lo que veremos en la segunda película que analizaremos, o el segundo corto de la segunda película que analizaremos en este breve video. Dice, lo hicimos, sí, está bien. Muchas de las cosas que nosotros hicimos, cosas de las cuales no estamos orgullosos, cosas que no nos dejan dormir, pero lo hicimos para que la gente fuera libre. Es decir, ese Estados Unidos surgido de la guerra, es esa hegemonía de Estados Unidos salía de la guerra, que propugnaba por una paz total, por una paz americana, que básicamente era la paz conseguida con la derrota de Hitler, y que nos abría a un mundo post-1945 en el cual, como dijera Truman, se abrían todas las posibilidades para alcanzar el máximo desarrollo económico, el máximo desarrollo tecnológico, para llevar el bienestar entero al planeta. Se supone que esto era por lo que luchaba también el Capitán América. Sin embargo, esto se despierta en un mundo que no es ni parecido a lo que ese sueño suponía. Es decir, hay una distancia entre lo que ese sueño plantea y el mundo en el que vivimos en la actualidad. Y en la actualidad lo que vemos es un Estados Unidos que justamente se ha encargado de cargarse todo el sistema internacional que construyó, imponiendo un orden institucional que le permitía tener control sobre estas instituciones, que le permitía básicamente sostener su hegemonía. Comenzó en los años 70 cargándose el pacto de Bretton Woods, hemos visto a lo largo de estos años cómo entra y sale de UNESCO según qué intereses. Vimos cómo un Ronald Reagan titubeó con dejar a Estados Unidos fuera del Fondo Monetario Internacional hasta que comprendió que este todavía tenía algún sentido y podía ser usado como una herramienta para imponer los ajustes estructurales que implicaban reformas económicas en cada uno de los estados que forman parte de este sistema interestatal global, reformas que permitían relanzar el sistema económico en la medida en que ese relanzamiento se ajustaba a los nuevos intereses de una potencia que perdía cada vez más espacio industrial, espacio de producción material, y se
simplemente se comenzaba a sentir más cómoda en el papel de especulador y de especulador financiero global. Ese es el mundo en el que despierta Steve Rogers. Ese es el mundo que no comprende un Steve Rogers que luchó por la libertad durante la Segunda Guerra Mundial, pero que vamos a ver que pronto se hace de la nueva subjetividad. Pronto nos va a dar cuenta de una contradicción al interior de una contradicción aparente del imperialismo norteamericano, y es una contradicción tan aparente que a los guionistas del universo cinematográfico de Marvel les pasa desapercibido que justamente la presentan de manera explícita y brutal, y allí es donde aparece o encontramos una segunda intervención importante del Capitán América que ocurre en la entrega que se titula Civil War. En Capitán América, la guerra civil, venimos de los desastres realizados por aquí venimos de ver cómo ocurren en Sacovia, un pueblo ficticio de la Europa del Este, cómo ocurren en Sacovia unos sucesos que llevan al mundo a alertar sobre el papel que están jugando los Vengadores como agentes internacionales que se supone luchan contra el mal y luchan contra los enemigos del planeta, pero que no respetan ninguna soberanía nacional, que no se ciñen a ningún gobierno, y por lo tanto se comienza a discutir la responsabilidad que tienen estos, que deben tener estos frente a sus actuaciones. ¿Qué pasa cuando en la búsqueda de defender al planeta de una amenaza exterior cometen actos tales en los cuales terminan muriendo civiles o destruyendo ciudades enteras simplemente por llevar a cabo lo que ellos creen es su deber, ¿no? Y en este sentido, en la película la película que ahora vamos a comentar, que es Capitán América Guerra Civil, lo que encontramos es que el mundo intenta darle un orden, intenta institucionalizar el papel que tienen los Vengadores, intenta construir un acuerdo global entre los gobiernos que forman parte de las Naciones Unidas para que estos sean los que de alguna manera tengan el poder de decidir cuándo y cómo actúan este grupo de superhéroes, de seres humanos modificados tecnológicamente, etcétera. Vamos a ver este fragmento y después lo comentamos. There's no decision-making process here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. If we can't accept limitations, we're boundaryless, we're no better than the bad guys. Tony, if someone dies on your watch, you don't give up. Who said we're giving up? We are for not taking responsibility for our actions. This document just shifts the blame. Sorry, Steve, that is dangerously arrogant. This is the United Nations we're talking about. It's not the World Security Council. It's not SHIELD. It's not Hydra. No, but it's run by people with agendas, and agendas change. Pues aquí vemos cómo se debaten entre ellos, cómo debaten la posibilidad o no de firmar estos acuerdos que le ponen sobre la mesa. La posición de Steve Rogers es: debemos asumir nuestra responsabilidad, aunque nunca dice explícitamente qué significa esto de asumir la responsabilidad. Pareciera, entre líneas, deja ver que es simplemente una suerte de asumimos
que nuestras actuaciones van a morir civiles y simplemente es el costo que tenemos que pagar, ¿no? Pareciera que esta es la fórmula simple con la que Steve Rogers pudiera resolver el problema que está planteado y que obliga, que intenta obligar a que se ajusten a una reglamentación internacional. Pero acto seguido también nos presenta, y esto sí de manera explícita, su argumento y dice, es que los gobiernos están regidos por personas que tienen intereses y esos intereses pueden cambiar. ¿Y qué pasa si nosotros creemos que debemos actuar en una situación en particular y esos gobiernos, por sus intereses, se niegan a que nosotros actuemos? Estaremos dejando de hacer lo que debemos hacer por aquello que se nos está obligando a hacer. Esto nos recuerda aquel discurso con el que se va a la guerra, a la llamada guerra de Irak, a la invasión de Irak, con la excusa del 11 de septiembre, donde, bueno, básicamente la sentencia de si están conmigo o estás contra mí, si no estás conmigo estás con los terroristas, básicamente aplica para el argumento de Steve Rogers. Steve Rogers no tiene intereses. Steve Rogers, su único interés es la felicidad y la bondad del mundo y la libertad, como ya lo veíamos en el corto anterior, pero le preocupa son los intereses de los demás, le preocupa son los intereses de los políticos, los intereses del sistema mundial, etcétera. Le preocupa que esos intereses le pongan límites a los suyos, a sus propios intereses. La respuesta de Tony Stark, de Iron Man, va a ser justamente porque me di cuenta que hay intereses, porque me di cuenta que las armas que producía, recordemos que Tony Stark está al frente de las empresas Stark, que básicamente es un consorcio de producción de armamento de alta tecnología. Dice, bueno, decidí dejar de producir armas, en lo que me di cuenta que las armas que yo producía podían caer en malas manos. Y de esta manera también decido apegarme al llamado que hace Naciones Unidas y se dispone a firmar los llamados acuerdos de Sacovia en el marco de la película que estamos analizando. Y frente a esta argumentación, vamos a ver lo que dice Steve Rogers. Tony, you chose to do that. If we sign this, we surrender our right to choose. Aquí encontramos el kit de la cuestión. Este Capitán América que es movido por la noción de libertad, una libertad evidentemente liberal, asociada exclusivamente a su capacidad de elegir, a sostener y a mantener su capacidad de elegir. Le replica a Tony Stark: tú dejaste de producir armas porque tú decidiste dejar de producir armas, no porque nadie te impusiera dejar de producir armas. Si nosotros firmamos ese acuerdo, es lo que está replicando Steve Rogers. Si nosotros firmamos ese acuerdo, básicamente lo que estamos haciendo es cediendo nuestro derecho a decidir cuándo y cómo podemos intervenir en cualquier territorio sin mediar la frontera, sin mediar los gobiernos de esos países, sin tener en cuenta los daños civiles y de infraestructura que podemos causar en nuestras intervenciones, porque le estaremos dejando nuestro derecho a decidir, a hacer todo esto que acabo de señalar, a los gobiernos del mundo, al sistema internacional. Y esta posición de Steve Rogers es lo que lleva al final, y es la trama de la película llamada Guerra Civil, a un enfrentamiento entre Iron Man y Capitán América. Pero más allá del universo cinematográfico de Marvel, lo que nos está contando, lo que nos dicen al menos estos dos fragmentos, habría otras secciones, otros fragmentos de las películas que se pueden señalar, pero he querido mostrar en exclusiva
estos dos, nos están contando la historia de un Estados Unidos que pasa de luchar por lo que entiende que es la libertad, salir triunfador de la Segunda Guerra Mundial usando un arma de destrucción masiva a partir de jugar con tecnología de punta, que en este caso es tecnología, en el caso de la bomba nuclear, es tecnología nuclear, como digo, tecnología nuclear, de la bomba atómica, tecnología nuclear, a un Estados Unidos que se despierta varias décadas después con una gran interpelación a su hegemonía. Esa interpelación de su hegemonía es traducida a la comunidad internacional como una amenaza para la humanidad. Llama a construir un gran aparato tecnológico de vigilancia global. Recordemos el proyecto Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan. Frente a ese proyecto de control social de vigilancia global, un Capitán América, aún con la conciencia de los años 50, parece verse un poco desubicado, sin encontrar todavía lugar, pero vemos cómo esa libertad de la que hablaba el Capitán América, con la que interpelaba a Nick Fury, cuando le decía: nosotros no luchamos por un mundo cuya seguridad dependiera de que una arma apuntara a todo el planeta, luchábamos por otra libertad, luchamos porque la gente fuera realmente libre. Ese Capitán América se ha transformado cuando llegamos a Guerra Civil y está absolutamente adaptado a los tiempos que corren. Está absolutamente adaptado a su contexto, tan adaptado que es la representación más gráfica que podemos encontrar en la cinematografía de ficción actual, en la cual se presenta el imperativo imperial de los Estados Unidos. Sin importarle el derecho internacional, pone justamente en tensión que un organismo como Naciones Unidas pueda poner restricciones a sus actuaciones unilaterales, porque es su deber, y en nombre de la libertad ellos deben ser capaces de elegir cuándo actuar y cuándo no, sin que ninguna otra entidad en el planeta constriña sus posibilidades y les quite su derecho a decidir. Esta serie del Capitán América, con Steve Rogers como protagonista, cuando termina la saga del infinito. Para los que conocen y son fanáticos de Marvel, en el momento en que Steve Rogers viaja en el tiempo para retornar a la línea de tiempo, las gemas del infinito, y decide quedarse en su propio tiempo, decide vivir la vida que no pudo vivir, y al hacer eso luego puede encontrarse ya envejecido con sus amigos del futuro. Y una de las cosas que llama la atención, ahora que Disney ya ha culminado la entrega de la primera temporada de Falcon y el Soldado de Invierno, que el Capitán América, en su última participación hasta ahora en el universo cinematográfico de Marvel, entrega a un afroestadounidense la posta, el relevo de el símbolo que es el Capitán América, en particular el escudo. Y es llamativo porque este afroamericano se nombra Sam y tiene dos sobrinas. Es decir, pasamos del Capitán América al tío Sam. Está por ver el desarrollo que va a tener este personaje y las cosas que podamos decir y aquello que nos pueda decir este personaje del mundo en el que nos encontramos. Lo cierto es que de momento lo que tenemos es una biografía del Capitán América que avanza en paralelo a la biografía y a la historia de los Estados Unidos, que nos muestra la encrucijada justamente de un imperio en decadencia
de una élite que no entiende el mundo en el que está, porque el mundo en el que está es un mundo que los desplazó, es un mundo en el que son cada vez menos importantes y por lo tanto añoran aquellos años dorados de la hegemonía norteamericana entre los años 50 y 60. Es por eso, y haciendo un guiño acá a otras producciones de la industria cultural de ese país, hemos visto proliferar en los últimos años reality shows o programas de variedades donde justamente lo que se hace es mostrar los hermosos años 50 y una cultura de lo vintage, una cultura de aquello que se producía con calidad, donde no había obsolescencia programada, donde el dicho si le va bien a la General Motors, le va bien a Estados Unidos, tenía sentido. Ese mundo donde ahora si le va bien a Wall Street, le va bien a Estados Unidos, es un mundo que en el fondo añora lo que fueron esas 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a sabiendas de que fue el momento en el cual Estados Unidos puede vanagloriarse de ser la gran potencia mundial, porque a partir de los años 70 comenzó un proceso de decadencia imperial que lo lleva en la actualidad a no tener un discurso tan proclive al desarrollo y a las intervenciones por la democracia que buscan estabilizar algunas regiones, sino todo lo contrario. Estados Unidos se conforma en estos momentos con destruirlas. Y si el Capitán América nos dejó la historia de una guerra civil que se da al interior de los Vengadores, la historia de los Estados Unidos nos está alertando sobre la posibilidad de una guerra civil al interior del imperio, pero también nos está alertando, sobre todo por lo que ha ocurrido en Siria en los últimos años, lo que ocurrió en Irak, en Afganistán, etcétera, que Estados Unidos está dispuesto a financiar guerras civiles infinitas en el sur global, porque están dispuestos a hacer depender el orden del norte del caos en el sur. Hasta aquí este primer video de la serie X-Stories. Próximamente vamos a estar subiendo más videos analizando otras producciones de la industria cultural de Estados Unidos, para recibir las notificaciones y para enterarse y para poder mirar los próximos contenidos que estaremos subiendo. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita y hasta la próxima.